Hoy vamos a estar hablando de un evento muy importante que pasó. Y normalmente este evento muchas veces nosotros lo escuchamos ahí en la escuela dominical, ¿verdad? Esta es la historia de la escuela dominical que todos los domingos nosotros escuchamos. Muchas veces dejamos de predicarla un poco porque pensamos que no hay mucha evidencia acerca de este evento, evidencia histórica, porque no han encontrado lo que se llama el arca de Noé. Pero hoy vamos a ver que hay suficiente evidencia para poder creer de que este evento fue real. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando hoy. Si tienen su Biblia, busquen Génesis capítulo 6. Si alguien me puede ayudar con el sonido, que no suene tanto el eco. La historia dice que en el estado de Georgia, muchos años atrás, más o menos en el año 1700, comenzaron a llegar personas provenientes de Europa, ¿ok? Muchas personas provenientes de Europa, quienes estuvieron luchando ahí con los indígenas nativos de Estados Unidos, ¿ok? Entonces comenzaron ahí, conquistaron la tierra y entonces comenzaron a vivir ahí en el estado de Georgia. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la población comenzó y en pocos días la población de europeos aumentó desde 1 hasta 6 veces. Entonces, claro que sí, si la población aumenta, entonces aumenta la necesidad de alimentos. Entonces, ellos lo que comenzaron a hacer fue, ustedes saben que estos son unos estados que tienen muchos pinos, muchos árboles, comenzaron a quitar los pinos de los terrenos y después comenzaron a sembrar maíz. No solamente sembraron maíz, sino que también comenzaron a sembrar algodón. Pero antes de poder hacer la siembra, ellos tenían que cortar todos los pinos del terreno. Así que fue así como de repente ya todo estaba, como así decimos en mi tierra, la tierra estaba pelona, ¿verdad? No tenía árboles. Entonces, vemos esa fotografía ahí. Esa fotografía es lo que le llaman en Georgia el pequeño Gran Cañón. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que comenzó a llover y entonces como ya los árboles, las raíces no podían sostener la tierra comenzó a lavarse y entonces de tanto llover el agua comenzó a hacer surcos en la tierra. Y luego se comenzaron a hacer ese tipo de formaciones donde vemos la tierra bastante empinada y vemos ahí como lo que nosotros llamamos un cañón, ¿verdad? Ahora, los historiadores, alguien tomó muestras de esto, lo llevó hacia un laboratorio y cuando lo llevaron dio como resultado de que este cañón tenía millones de años hacia atrás. Hace millones de años se había formado. Pero la gente que vive en Georgia sabe de que antes no existía esos. 200 años atrás no existía. Sino que se formó por haberse lavado la tierra. Se acumuló tanta agua en cierto lugar. Después el agua busca dónde salir. Y tanta fuerza lleva el agua que comienza a llevarse todos los sedimentos. Y al final nosotros vemos ese tipo de formaciones. Así, ¿por qué les digo esto? Los científicos hablan de millones de años de que la evolución vino y comenzó a formarse. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, leemos Génesis, capítulo 5, capítulo 6, después nos vamos a Mateo, encontramos genealogías de personas, dice, después de Adán tuvo a sus hijos, después de Adán vino Sed y así va dando genealogías. Cuando hacen la suma de todos esos años, llegan a la conclusión de que la tierra es joven, ¿ok? Más o menos unos 6,000 años puede tener la tierra. Pero si la tierra es joven, ¿cómo se explica la formación de cañones como esto, de los cuales habla la geología, de los cuales habla la ciencia? ¿Cómo nosotros explicamos la desaparición de los dinosaurios? ¿Cómo nosotros explicamos la famosa era de hielo? ¿Han visto películas? ¿Quién ha visto aquí la era de hielo? Dice que en un tiempo toda la tierra estaba cubierta así de hielo, ¿verdad? Y cuando se va derritiendo el hielo van encontrando fósiles por ahí. Bueno, todo esto tiene una explicación bíblica. También tiene una explicación científica, pero la explicación científica tiene ciertos agujeros donde ellos no pueden explicar qué fue lo que pasó.
y la explicación bíblica tiene más lógica de lo que ellos explican. Así que, ¿cómo sucedió todo esto? Sucedió con algo que se llama el diluvio, ¿ok? El diluvio es más o menos, bueno, no más o menos, pero estábamos hablando con el pastor hace unos minutos y decíamos, wow, se vino el diluvio. Estaba cayendo un montón de agua antes de que nosotros entráramos aquí, pero vamos a ver que el diluvio fue millones de veces más catastrófico que lo que nosotros podemos imaginar. Ahora, quiero que miremos ahí Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvimos viendo que el Señor creó la tierra en 6 días, después Él reposó y después pues el hombre fue creado, se le dieron ciertas tareas. El hombre desobedeció a lo que Dios le mandó. Y desde que el hombre desobedeció, todos hemos venido desobedeciendo continuamente. ¿Ok? ¿Ha visto usted a un niño que nadie le ha enseñado al niño que él debe ser egoísta? Y cae una pelotita por ahí que es de otro niño. ¿Y qué dice el niño? Es mía, ¿verdad? ¿Quién le enseñó al niño a ser egoísta? Nadie. Naturaleza que viene de parte de la caída del hombre y va pasándose de generación en generación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. Si usted cree que nosotros vivimos en un mundo malo, que nosotros vivimos ahora en una era donde nunca se ha visto tanta maldad, pues estamos equivocados. Vamos a ver de que no es que nos hemos ido depravando poco a poco, sino que inmediatamente el pecado entró en la humanidad, el hombre ahora se encuentra totalmente caído. Entonces, vamos a ver el versículo 5 del capítulo 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí no dice de vez en cuando el hombre se acercaba a Dios. Ahí dice continuamente el hombre buscaba en su corazón el mal. ¿No le parece que ese antiguo mundo es similar al nuestro? Continuamente nosotros buscamos el mal. Ahora, el designio de las personas sigue siendo continuamente el mal. Buscamos continuamente el mal, deseando las cosas que no le agradan a Dios. No somos muy diferentes a ellos. Ahora, la secuencia de los eventos históricos que nosotros vemos hablan de un creador perfecto, pero también habla de una humanidad caída. Es importante entender esto porque nosotros estamos deseosos de seguir nuestros propios deseos y no seguir la voluntad de Dios, pero viene Dios sabiendo que nosotros tenemos esa naturaleza, Él cambia esa naturaleza en las personas y ahora nosotros venimos a la iglesia, buscamos a Dios. ¿Por qué? No porque nosotros somos buenos, porque Dios hizo una regeneración en el corazón nuestro para que ahora nosotros le busquemos. Ahora déjeme decirle, el hecho que usted está aquí ahora mismo, que usted haya tenido el deseo de venir a la iglesia, no es que usted tiene un poco de bondad ahí en su corazón, de que usted trata de buscar a Dios. De hecho, si la tiene, es porque Dios mismo puso eso en su corazón hoy, para que usted pudiera estar buscando un poco más de Él. Así que el corazón de los hombres era malo y Dios decide que va a mandar un juicio, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consistía ese juicio. Vamos ahí al versículo 7 del capítulo 6. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre, ¿hasta dónde? Hasta la bestia y hasta el reptil. ¿Y qué más? Las aves que vuelan ahí, ¿verdad? Pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso dice la Reina Valera, ¿verdad? Eso dice la versión que nosotros conocemos acerca de la Biblia. Así que el juicio consistía en que Dios haría morir a toda criatura sobre la faz de la tierra, tanto aquellos que se arrastran como aquellos que vuelan, ¿verdad? Dice que ese iba a ser el juicio. Ahora, cuando nosotros tenemos las traducciones de la Biblia de un idioma hasta otro, si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, después se tradujo a latín y después se tradujo a muchos otros idiomas y ahora la tenemos en el español, ¿verdad? Es necesario entender que cuando Dios dice ahí en ese versículo, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, no quiere decir que Dios vino, se agarró la cabeza y dijo, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que creé? Es chistoso, ¿verdad?
cómo, cómo nosotros hemos adaptado esa frase para nuestro idioma. Pero no fue que él dijo, ay, 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 ahora, ¿cómo resuelvo esto? Cuando dice Dios se arrepintió, lo que quiere decir es que a él le pesó en el corazón lo que el hombre estaba haciendo. Él no fue creado para desobedecerle, pero el hombre decidió agarrar su propio camino. Ahora déjenme leer esta frase para poder explicar más acerca de eso. Dice, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que experimenta el ser humano al haber pecado o cometido algún error, como si Dios se hubiera equivocado en sus propósitos y al final terminó arrepentido. En lo absoluto, dice, Él no es hombre para arrepentirse. Eso lo encontramos en 1 Samuel 15, 29. Pero cuando la Biblia usa este lenguaje con Dios, lo que comunica es que a Dios le entristece y desagrada el pecado del hombre. Ahora, cuando nosotros pecamos, estamos maltratando el corazón de Dios. Eso lo dice Enrique Padilla en un artículo que él escribió para Coalición por el Evangelio. Así que Dios no cambia, pero a Dios le duele cuando usted y yo decidimos agarrar nuestro propio camino y decirle vamos a ir en contra de lo que tú nos has dicho. Así que así estaba la humanidad. Así que Dios viene y dice, voy a mandar un juicio. Esa va a ser mi justicia. Ustedes tienen que pagar. Pero yo quiero que miremos algo interesante en el versículo 8, porque esto tiene que ver con todos nosotros. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué escogió Dios a Noé? Simplemente la gracia de Dios es tan grande que Él escogió a Noé. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, también Dios escogió a Abraham, a Moisés, escogió a Pablo, escogió a Pedro, escogió a sus 12 discípulos. Y vamos viendo constantemente que el Señor escoge personas. Así, si usted es salvo, si usted va a ser salvo por medio de escuchar la palabra de Dios aquí en esta iglesia, déjeme decirle que es solamente por algo. La gracia de Dios. Lo mismo dice Dios con cada uno de nosotros. Lo mismo dijo Dios conmigo, dijo de Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El día que yo decidí darle mi vida a Cristo, puede ser de que se podría decir, y Abner halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se ha repetido con cada uno de ustedes, cada nombre representado aquí, cada persona. Amén. Si un día vamos a ser salvos, ¿sabe por qué va a ser? Por la gracia, porque Dios dice, hallé gracia en esta persona. No porque nosotros éramos buenos. Y vamos a ver cómo es que Dios va dando el medio de salvación, ¿ok? El medio de salvación, nosotros lo vamos a encontrar en el versículo 14. Dice, hazte un arca de madera de gofer. Entonces yo busqué qué es gofer y dice, hazte un arca de madera de ciprés, ¿ok? Harás compartimientos en el arca y la cubrirás ¿con qué? Con brea, por dentro y por fuera. ¿Y qué iba a pasar después? El versículo 17 nos lo dice, y he aquí, yo traigo un diluvio. Muy bien, entonces Dios iba a traer un diluvio. Entonces, el versículo 18 continúa diciendo, estableceré pacto contigo, Noé. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y en los versículos 19 y 20 le da unas instrucciones extra. Dice también, de todo lo que tiene vida en la tierra meterás en el arca, aves, bestias y reptiles según su especie. E hizo, ¿qué dice ahí? E hizo así Noé, como Dios le mandó. Bien, sé que se perdieron ahí, pero Noé hizo como Dios le mandó. Muy importante eso. ¿Sabían ustedes que las medidas que Dios le dio a Noé para que construyera el arca son medidas que muchas personas han utilizado a través de la historia para poder construir barcos? La sabiduría de Dios es inmensa. Dice que las medidas Dios se las dio a Noé. Y él comenzó a construir el arca. Ahora, es interesante que el arca no podía ser tan larga, no podía ser más larga, porque si no podría partirse en mitad.
así. No sé cuántos han visto la película del Titanic, pero ese se partió en mitad, ¿verdad? No podría ser muy largo porque se iba a partir de mitad. Y no podía ser muy angosto porque no iba a tener tanta estabilidad. Y Dios viene y le dice, constrúyete un arca que tenga estas medidas. Y el arca, por lo que nosotros sabemos de la historia de la Biblia, fue perfectamente construida con las medidas exactas y funcionó. ¿Por qué? Dios es sabio, Él sabe lo que hace, Él dio el medio para salvación y funcionó. Es importante porque cuando nosotros buscamos a Dios, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando un medio para poder salvarnos. Pero muchas veces usted puede dudar de ese medio o puede hacer que ese medio no funcione. ¿Y qué vamos a hacer? De nada sirve confiar en un Dios que no nos da esperanza, ¿verdad? De nada sirve estar viniendo a la iglesia si sabemos que al final no tenemos nada seguro. Pero cuando Juan escribía, él decía, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y esta vida eterna está en Jesús. Muy bien, entonces es importante que la Biblia nos da la seguridad de que nosotros tenemos salvación, de que el medio que Dios provee, ese medio funciona. Más adelante vamos a ver cuál es exactamente, cómo se manifiesta ese medio ahora en nuestro mundo. Antes las personas vivían vivían muchos años. Miren cuántos años tenía Noé. En capítulo 7, versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio comenzó. ¿A cuánto les gustaría vivir 600 años? Algunos dicen yo por aquí, otros dicen no, yo ya me quiero ir más bien. Pero interesante saber de que en esos tiempos, antes de que el pecado dañara tanto la humanidad, las personas podían vivir mucho. Después, como el hombre fue comportándose mal, Dios dijo, ahora lo que voy a hacer, voy a cortar la vida de las personas, ya que ellos se están comportando de esta manera. Y pues ahora vivimos más o menos 80, la abuelita que tiene suerte llega ahí a los 100, y entonces vemos cómo el pecado ha ido afectando la vida de las personas. Miren el versículo 10 del capítulo 7. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Una semana antes, Noé había comenzado a meter las personas ahí en el arca. Yo no sé cuánto se tardó en meterlas, pero me imagino que fue bastante. Ahora, yo me imagino a todas las personas alrededor de Noé. Primeramente, antes de que el diluvio viniera. Noé está loco, ¿cómo se pone a construir algo que ni va a funcionar? O está loco, ni lluvia tenemos aquí y está construyendo un arca. Imagínense todas las burlas que le hacían. Ahora, yo me imagino que las burlas se intensificaron en la última semana. ¿Sabe por qué? Porque ahí era cuando los animales estaban entrando. Entró Noé y su familia, todos organizando todo ahí adentro. Y dice que, yo me imagino a las personas ahí burlándose, ¿verdad? Pobrecitos estos, están bien locos. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, vemos de que Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Así que si nosotros vemos en el versículo 12, dice lo siguiente: y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches, llovió sin parar. Los investigadores concluyen que Noé pudo tardarse más o menos unos 56 a 100 años construyendo el arca. ¿Ok? Entonces, antes de que comenzara el juicio sobre la tierra, Noé estuvo más o menos de 56 a 100 años sufriendo de bullying. Imagínense. Si usted está en la escuela y piensa que le está pasando mal, imagínese Noé. Entonces dice que cuando él terminó, metió todos los animales en el arca, sucedió algo interesante. Jehová cerró la puerta del arca. Entonces, y todos los montes altos que había debajo y todos los cielos fueron cubiertos. Muy bien, lea conmigo el versículo 17, por favor. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Luego lea conmigo el versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie
de las aguas. Ok, esto nos habla a nosotros de un diluvio universal. Muchas personas creen, tienen sus posturas, ¿verdad? Han hecho sus investigaciones, creen que el diluvio fue solamente en una parte de la tierra. Aquí cuando nosotros leemos dice que todas las cosas que estaban debajo de los cielos fueron totalmente cubiertas por agua. Ahora, para mí, mi creencia es que sí hubo un diluvio universal. Y ahorita les voy a dar algunas evidencias por qué yo creo que hubo un diluvio universal en todo el planeta. De hecho, los estudiosos dicen que la Tierra todavía está recuperándose de ese juicio que Dios trajo a este planeta. Y vamos a verlo con qué eventos es que nosotros vemos que se está recuperando. Entonces, cuando nosotros escuchamos hubo un terremoto en cierto país, ¿cuáles son las alarmas que se encienden después de un terremoto? Tsunami, ¿verdad? Dice, hubo un terremoto allá por una isla y ahora hay alerta de tsunami en Nueva York. Imagínense cómo fue ese juicio. Yo me imagino que ese juicio fue tremendo. Muchos desastres naturales. La magnitud de la destrucción fue enorme. Yo me imagino que ahí hubieron muchos terremotos. La Biblia dice que se abrieron las fuentes del abismo. O sea, algunos historiadores dicen que cuando el agua llega hasta el fondo del océano, todavía hay agua debajo de esa agua. Los estudiosos dicen que más o menos el 72% de la tierra es agua. Entonces, eso nos va a servir como evidencia a nosotros para poder saber cómo fue que toda la tierra se cubrió de agua. Pero bueno, yo quiero que miremos algo que comprueba un diluvio universal. Si usted lo quiere creer, usted está en su derecho, yo sí lo creo. Vamos a ir más adelante ahí a la fotito que pusimos por ahí. Y la primera foto, esa es una ballena que fue encontrada en las montañas del Perú. Entonces se encontraron los fósiles de esta ballena y no hay explicación cómo una ballena se encuentra en una montaña. Ahora, si usted quiere ahí formularse como hacen los científicos, ideas locas y dice, no, es que antes había olimpiadas de ballenas y las que llegaba más alta, esa ganaba el premio. Pues no es muy lógico, ¿verdad? No habían olimpiadas de ballena, esa ballena pudo llegar ahí, ¿sabe por qué? Se cubrió todas las montañas y la ballenita pues comenzaron a bajar las aguas después, quedó ahí y ahora pues la encontramos. Ahora, la siguiente. Este es un pez que fue encontrado y algunos que no aceptan el diluvio dicen, bueno, no hayan qué hacer con ese pez. Lo que algunos estudiosos dicen es que este pez estaba comiéndose otro pez y entonces usted va a tomar la decisión de qué fue lo que pasó. Les voy a dar dos opciones, ¿ok? La primera opción es que este pez estaba comiéndose a otro pez y después vino él y dijo, ahora me voy a echar una siestecita y después voy a continuar comiéndome el pez y como no pudo respirar murió, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda opción es, este pez estaba comiéndose otro pez y después vinieron muchos sedimentos y lo aplastaron ahí y quedó ahí y después los geólogos y todos esos que descubren cosas, arqueólogos y todos los que terminan en ólogos, encontraron ese pez. ¿Cuál opción va a agarrar usted? Yo agarro la segunda. La segunda me dice que hay evidencias de que hubo un diluvio universal. Ahora, y si seguimos investigando, hay muchos fósiles y hay muchas cosas, pero yo quiero que veamos esta fotografía. Esta fotografía es el Gran Cañón, ¿ok? Es hermoso. Si usted tiene la oportunidad de ir ahí, vaya. Más adelante le voy a dar unas instrucciones de qué hacer cuando usted vaya ahí. Pero cuando nosotros vemos esos canales que corren a través de todo el cañón, la explicación que nosotros encontramos ahí es que hubo tanta agua acumulada que después buscó por dónde salir. La energía del agua encontró una salida y comenzó a llevarse todos los sedimentos que se encontraban ahí. Y por eso ahora nosotros vemos esos canales.
Ahora, cuando nosotros vamos ahí, también miramos capas de tierra. Una capa de un color, una capa de otro color y así. Los investigadores, los que no creen en el diluvio, dicen, bueno, es que estos sedimentos se fueron acumulando poco a poco y cada estrato es de una era, ¿verdad? Esto tiene tantos años, esto tiene tanto, este tiene tanto. Cuando usted toma un vaso de agua y usted revuelve ahí una pastilla o lo que sea, algo que usted se va a tomar como medicina, pero no le gusta tomarse la piececita grande, usted ve que hay muchos sedimentos ahí, ¿verdad? Muchas cosas. Cuando usted lo deja descansar, eso se va asentando y va viendo que van habiendo diferentes capas. Ahora, para mí esa es una explicación bastante lógica y que habla acerca de un diluvio universal. Ahora, vamos a hacernos algunas preguntas aquí. Yo sé que ya les interesó el tema. Vamos a discutir algunas cosas rápidamente. ¿De dónde vino tanta agua en el diluvio? Número 1. Segundo, ¿cómo metió Noé 2.2 millones de especies en el arca? Número 3, ¿a dónde se fue el agua después del diluvio? ¿Cómo metió Noé los dinosaurios en el arca? Ahora, muchas de estas cosas que yo estoy hablando las escuché en una conferencia de un predicador que se llama Joseph Owen. Él es director hispano del Museo de la Creación. Y él estuvo hablando acerca de todas estas cosas y algunas de respuestas que él dijo fue lo siguiente. ¿Cómo metió tanta especie Noé en el arca? ¿Verdad? Esta es una de las cosas que los evolucionistas dicen, eso es imposible, ¿cómo pudo haberlas metido? Bueno, la mayoría de los animales, de las especies, son insectos, ¿ok? Si usted no lo sabía, apúntelo por ahí, son insectos, ¿ok? Así que Noé no se preocupó por meter todos esos insectos ahí en el arca. Ahora, Noé se iba a preocupar por meter un piojo en el arca, ¿qué creen ustedes? Ese hombre dijo, los piojos los llevaba en la cabeza. Así que él no se preocupó por eso, pero bueno, si eliminamos los insectos nos quedan más o menos 9 millones de especies. Así que no sé qué es lo que piensa usted acerca de esto, pero Noé tuvo que meter, no sé si usted necesita explicación para esto, pero ¿por qué Noé no metió peces en el arca? ¿Verdad? Porque ¿para qué los iba a meter si lo que él quería era salvar las especies, ¿verdad? Entonces no ocupamos mucha explicación, ahí vamos quedando con menos animales, así que quedamos más o menos con unos 30,000 especies y eso serían 60,000 especies si tenía que meter parejas, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de especies, esa palabra que aparece en la Biblia, habla de familias, ¿ok? Entonces, la realidad es que Noé no metió especies como así nosotros las llamamos. Él no metió un chihuahua, un bulldog, todos esos, un labrador. Él no metió todas esas especies, él metió familias, ¿ok? Así que él metió, en vez de meter todos esos, él metió un lobo y una loba. Y después, más adelante vamos a estudiar los elefantes. Pero déjeme decirle lo siguiente. Miren, él metió estas familias y los estudiosos han descubierto que hay suficiente información genética en esa familia de los caninos para poder reproducirse y llegar a formar todas las especies que ahora nosotros podemos ver. Entonces él metió familias de animales. Ahora, hay algo interesante aquí, porque encontramos evidencia de que hay dinosaurios, ¿verdad? Encontramos los huesos, después van formándolos ahí. ¿Cómo hizo Noé para meter dinosaurios ahí en el arca? Bueno, los dinosaurios o los reptiles nunca dejan de crecer. Así que ellos desde el momento que nacen, más o menos un huevo puede caber en mi mano, desde ese momento que nacen, ellos van creciendo y creciendo y creciendo, así que la edad puede determinarse según el tamaño que ellos tienen, ¿ok? Entonces, ¿usted cree que Noé iba a meter un dinosaurio ahí de unos 1000 años, que iba a ser gigante quizás, la mitad del arca? Pues si nos vamos a lo lógico, Noé iba a meter animales adolescentes ahí en el arca, ¿ok? Animales pequeños,
que tuvieran suficiente vida para después reproducirse. Entonces, si ustedes creen que Noé, hablando del elefante, que metió un elefantote así gigante, él metió un elefantito pequeño, ¿ok? 2, ¿verdad? La pareja. Y así con todos los demás animales. Cuando yo fui al Museo de la Creación, cuando fui al Arca, vi animales pequeños adentro de unas jaulas. No vi esos tremendos animales que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Así que no era inteligente, ustedes no crean. Así que, ¿de dónde salió tanta agua en el diluvio? Bueno, la Biblia habla acerca de que se rompieron esas fuentes del abismo. El único abismo que nosotros podemos encontrar es el abismo ese del fondo del océano. Y no sé si ustedes han visto cuando agua sale con presión desde el fondo de la tierra, pero eso significa que hay agua hasta allá en las profundidades. Y con eso nosotros podemos comprobar de que hay tanta agua. Algunos estudiosos dicen que probablemente hay para llenar 3 veces más los océanos existentes ahorita. O sea que algunos dicen que si pusiéramos todo el agua sobre la superficie de la tierra, pudiéramos cubrir la superficie de la tierra más o menos 2.2 kilómetros. Y eso no lo dicen solamente los que son cristianos, lo dicen los investigadores, los científicos. Así que, interesante. Así que cuando usted visite el Gran Cañón, ahí está otro Gran Cañón de Colorado, haga 3 cosas. Lo primero es, invíteme, ¿verdad? Pero lo segundo es, recuerde, hay evidencia del juicio de Dios cuando nosotros miramos estas formaciones. Y lo segundo es, recuerde la gracia de Dios, que en medio de todo ese juicio que Dios mandó, de esas terribles cosas que pasaron durante el diluvio, ¿sabe qué? Dios le dio a Noé el medio para salvación. En ese tiempo, un arca. El arca tenía una puerta, ¿verdad? Todos aquellos seres que entraran por esa puerta iban a ser salvos. Ni uno se perdió. De todos los que entraron por la puerta, ni uno se perdió. El Evangelio de Juan afirma que esa puerta es Jesús. Y cuando nosotros vamos y leemos el Evangelio de Juan, interesante, hay varios versículos que mencionan acerca de que Jesús es la puerta. Pero Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare tendrá salvación. En todas las historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hay una relación entre esa historia del Antiguo Testamento y Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle algo. Jesús es la puerta. El medio para poder ser salvos de la ira venidera de Cristo Jesús es solamente esa puerta. El Cordero perfecto, quien es el Señor Jesús. La pregunta es, ¿usted ya ha entrado por esa puerta? ¿Tiene usted la salvación que es a través de Cristo Jesús? La Biblia dice que nosotros podemos tener seguridad de que nosotros estamos dentro de la puerta. Número 1, por conocimiento, ¿verdad? Juan decía, estas cosas es escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero número 2, el Espíritu Santo te hace saber a ti si tú tienes salvación o no la tienes. Si estás dentro de la puerta o no. Si tú no sientes que tienes esa salvación, la necesitas urgentemente. Porque así como Dios está ofreciendo la gracia ahora, déjame decirte que un día eso se va a acabar. Dios cerró la puerta del arca, ¿sí o no? Dios va también cerrar el tiempo donde Él está ofreciendo salvación. Así que si hay un día donde tú necesitas salvación, el perdón de tus pecados para poder ser acepto delante de Dios, es hoy. Tú no sabes en qué momento la puerta se va a cerrar. Y si tú eres salvo ya, recuerda lo siguiente, eres salvo no porque eres bueno, eres salvo porque la gracia de Dios te ha salvado y Dios decidió escogerte a ti
de entre millones de personas y dijo, decido salvar a esta persona. ¿No crees que es maravilloso eso? No solamente pienses en tu salvación. Déjame leerte un versículo que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas tuvieron mucha oportunidad antes del diluvio para poder decirle a Noé, déjanos entrar, danos un chance. Pero todos se reían, ninguno aceptó. Al final 8 fueron salvos por gracia de Dios. Pero ahora hay muchas personas diciendo, no me importa la salvación. Déjame decirte, un día esa puerta se va a cerrar. Y va a ser el tiempo donde la ira completa de un Dios santo va a caer sobre las personas. ¿Serás salvo? ¿Estarás exento de esa ira? La única manera de poder obviar esa ira es teniendo la perfección que Cristo aplica en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Y si tú necesitas esa salvación, si necesitas entrar por la puerta hoy, pídele a Jesús y dile, yo no quiero, Señor, dile ahí, yo no quiero, Señor, sufrir la ira tuya. Yo quiero experimentar tu gracia. Así que dile, te pido perdón por mis pecados. Déjame entrar por esa puerta. Y ahora sé mi Señor, sé mi Salvador. Ayúdame a servirte. Ayúdame a anunciar a otras personas que hay una puerta por la cual nosotros podemos ser salvas. Señor, yo te pido por pasión. Pasión para que nosotros podamos, Señor, alertar a todas esas personas que están ahí afuera sin salvación, que necesitan entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Un día vendrá el día del juicio, no habrá más tiempo, pero nosotros te disfrutaremos a ti. El día que nos presentemos delante de ti, Señor Jesús, no queremos estar solos. Queremos llevar nuestras familias, queremos llevar nuestros amigos, queremos llevar aún a aquellas personas que no conocemos. Danos pasión para compartir de ti, pasión para hablar de la puerta, Señor. Y gracias por la seguridad que tenemos en ti, Jesús. Cuando tú dijiste, yo soy la puerta, todo aquel que por mí entrare será salvo, encontrará refugio en mí. Gracias, Señor. Ayúdanos a celebrar ese amor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.